estratégicos y más importantes. Anteriormente, bueno, pues ya ha sido teoría, ha sido algunos puntos, pero el día de hoy les voy a regalar un poco en relación a al cambio que se fue suscitando justamente en materia laboral. ¿Por qué? Porque dentro de ello, ustedes saben que hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019 y quien tuvo la fortuna, no sé, yo pregunto si alguien tuvo la fortuna de, este, de no conocerlo o de conocerlo. ¿Quién, quién conoce el viejo sistema o, o solamente están actualizados con la nueva reforma del 2019? ¿Alguien ya ha litigado en materia laboral en el viejo sistema? Si no, de todos modos les voy a hacer un comparativo. Por eso estoy contento porque vamos a estar platicando justamente de esos errores que había en la vieja, digamos, ley, y relativo a esto, pues la problemática que se suscitaba en materia laboral, que ya como mencionaron en algunas noticias, algunos como en Ciudad de México dice que dadas las condiciones hasta octubre, pero digamos, ¿cuáles eran esos puntos a destacar en la vieja reforma? En la vieja ley, en relación a la nueva reforma, obviamente hay cambios. Una, de que era dentro de ello, en materia laboral, la justicia era lenta y no idónea. Y tan es así que tengo yo asuntos del 2017 y apenas vamos, eh, pues ya en relación a los alegatos, ¿no? Entonces, imagínense, la justicia del trabajo hasta el día de hoy refiere una suma de problemáticas, muchas de ellas debido a las malas prácticas, a, al, en relación a los operadores del mismo sistema, ¿sí? Porque es conveniente siempre analizar justamente esos retos actuales que van a intentar ser resueltos eh, con por las juntas de conciliación y arbitraje y que de seguro enfrentarán los novedosos juzgados en materia del trabajo, ¿sí? Dentro de ello, entonces, vamos a decir eh, que el objetivo o el empeño difícil de llevar a cabo es que se constituye por ello un desafío para quien los va a afrontar. Entonces, comprendiendo de todo ello, el empeño difícil habla justamente de ese rezago en el trámite, en el dictamen de los expedientes sometidos ante la misma Junta, y así como también establecer mecanismos para que los nuevos juzgados de trabajo sean capaces justamente de proveer justicia pronta y expedita. Eso ha sido una de las finalidades justamente de la nueva reforma en materia del trabajo. Entonces, dentro de ello, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, si nosotros observamos, pues hay un rezago dividido, eh, tanto anterior al 2012, el 2013, ¿sí? En este sentido también obedece eh, hasta la fecha eh, un acumulado aproximado hasta ahorita el 2020 de más de 200,000 expedientes. Entonces, en el cual pues algunos todavía se encuentran en trámite, otros están pendientes de la Junta en su informe de labores, y entonces relativo a ello, eh, pues hay un rezago considerable, ¿sí? Y dentro de ello también
hay que considerar que hay también una tasa de crecimiento de las demandas presentadas ante la Junta Federal, ¿sí? Dentro de ello, pues ese es uno de los principales problemas. Por ahí también habíamos platicado y les dije y les prometí que íbamos a abordar un poquito más acerca de la naturaleza justamente en relación a las juntas de conciliación y arbitraje. Dentro de ello, entonces, vamos a comentar que pues hay una problemática que se va a originar desde su fundación de la jurisdicción del mismo trabajo en México. ¿Por qué? Porque la denominación de Junta de Conciliación y Arbitraje, pues dentro de ello, pues no es adecuada, ni propia de las mismas funciones o de la misma naturaleza del organismo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque en principio va a parecer que no se trata de un tribunal y además se enfoca en la solución de conflictos por vía de autocomposición. Entonces, relativo a ello, sin perjuicio de llegar al proceso que de entrada se denominaba arbitraje, sobre ello entonces va a ser importante aclarar que dentro de ello, dentro de la heterocomposición de los mismos litigios, encontramos dos tipos de soluciones. El arbitraje, que es el árbitro como tercero imparcial, que va a resolver justamente de forma obligatoria el conflicto entre las partes. Entonces, relativo a ello, ese poder nace justamente de esa voluntad contractual de las partes que se van a someter. Entonces, de forma voluntaria, el arbitraje, por el otro lado, está el proceso, que como veremos más adelante, ya cuando entremos a materia, ¿sí? El tercero imparcial, denominado como juzgador, va a obtener su poder de la soberanía misma del Estado, por lo que a su potestad se le denominará jurisdicción. Entonces, en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, su naturaleza es de un tribunal dotado de plena jurisdicción, como lo refiere el numeral primero del mismo reglamento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que está de acuerdo en esto y apuntando lo siguiente. Espero que estén ahorita tomando algunas notas porque vamos justamente a definirlo, ¿sí? Entonces, en relación a lo que eran las juntas, constituían justamente un concepto de arbitraje. Y dentro de ello hay ciertos puntos que va a desdibujar la división, la creación de organismos. Entonces, relativo a esto, pues debido a la necesidad de limitar justamente los alcances de la justicia del trabajo, acontando el derecho de los salarios caídos reclamados por los trabajadores en las juntas, se formó el numeral 48 de la misma Ley Federal del Trabajo. En su segundo párrafo dispone lo siguiente: si el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además de cualquiera que hubiese sido la acción intentada, al que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha de despido hasta el cumplimiento del laudo, ¿sí? Dentro de ello, imagínense, esa era una problemática justamente porque
¿Qué fue lo que originó? En la práctica, lo anterior derivó a que el tortuguismo en el trámite se tradujera en laudos millonarios por la dilación temporal. Entonces, el reclamo siempre fue evidente en la solución de no mejorar ni agilizar los recursos a las juntas en lo personal, y si no se limitaba al derecho del trabajador y dentro de ello reformando el artículo 48 de la ley para toparlo a 12 meses de salarios caídos por el tiempo restante al pago de intereses mensuales. Y vamos a constatarlo. Por favor, vamos a leer el artículo 48 de la misma ley. ¿Quién tiene a la mano la ley para que le dé lectura justamente a ello, a lo que yo me refiero? Ana Beatriz, por favor. Sí, profe. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón de que corresponda a la fecha que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684A y subsiguientes. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido, hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Hasta ahí. Entonces, Claro. ya se dieron cuenta, ese es un cambio prevalecido que anteriormente no existía, se reformó, ¿sí? Entonces, antes decía, pues me pagas los salarios vencidos. Imagínense cuánto ahorita ya llevaría del 2017 a la fecha de salarios caídos del trabajador que estoy representando, ¿sí? Pero relativo a ello, pues yo considero que también ahí como que se le benefició más al empresario, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta parte? Sí, se le benefició mucho porque si, bueno, en el supuesto de que fuera desde el 2017 y nada más son 12 meses, pues se ahorra 3 años, ¿no? Ajá, 3 años. Y acordémonos también que hubo una reforma constitucional. Fíjense, eh, justamente todo esto, por eso estoy ahorita un poquito, pues más contento por poderles compartir un poquito estas partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ello, ¿sí? La problemática va a ser insostenible bajo el mismo esquema. La reforma constitucional justamente de febrero del 2017 no solo marcó una reestructura en la justicia del trabajo, sino también en el mismo Estado, pues en términos constitucionales, de acuerdo a la Ordinal 49, el poder de la federación solo puede dividirse en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso todos lo sabemos, pero de modo de que los tribunales autónomos crean un desbalance en la concepción de la Constitución. Recordemos que esta disposición se va a encontrar establecida y por lo que la extinción de las mismas juntas de conciliación y arbitraje significa una centralización y un fortalecimiento del Poder Judicial. Acordémonos de algo. Por ejemplo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ¿de quién depende? En la Ciudad de México. Del gobierno de la Ciudad de México. ¿O me equivoco? Sí. Entonces, relativo a ello, pues justamente por eso es la reforma, ¿sí? Por
dentro de ello que se le dé un poquito más del fortalecimiento al mismo Poder Judicial y que dentro de ello pues ya existan los juzgados, ¿sí? Dependiendo del mismo Poder Judicial, y para eso también vamos a tener incorporaciones de la misma competencia de las juntas al Poder Judicial. Más que un avance, es una corrección a un sistema federal deformado. Yo lo veo así, porque va a ser una consecuencia justamente de la corrupción, de las malas prácticas que implica el reconocimiento estatal de la justicia del trabajo, y solo existía de forma nominal y no en práctica. Debido a esa problemática propios de sus orígenes, pues existen presidentes de la Junta que no conocen ni entienden las normas jurídicas del trabajo ni las jurisprudencia. Encima de ello, sus resoluciones contravienen en el espíritu legal y las ejecutorias relativo a ello del Poder Judicial de la Federación sirva de ejemplo. Hay una en relación a un principio relativo. Entonces, en este sentido, pues por eso también hay cambios, ¿no? Para que los representantes, los jueces en materia del trabajo estén capacitados y tengan pleno goce y uso y ejercicio justamente de su práctica, ¿sí? Para solucionar conflictos laborales. Entonces, relativo a ello, hay ciertos criterios, ¿sí? Que dentro de todo hay algunas ventajas que dentro de los criterios analizan ciertos aspectos de materia del trabajo. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profesor, gracias. Sí, profe. Ok. Ahora, relativo a esto, miren, si yo me voy al IUS o me voy a algunos principios o algunos expedientes que tengo en materia del trabajo, fíjense bien, no les pido que entiendan todo, porque a fin de cuentas, para esto necesitamos, aparte de clases en línea, de manera presencial, ya pronto nos vamos a ver y vamos a compartir mayor esa retroalimentación. Pero dentro de ello hay ciertos principios, ¿sí? Dime, Jimena. Sí, profe. Bueno, antes de que continuemos, ahorita que tocó lo de las clases presenciales, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque, por ejemplo, no sé si se pueda ajustar a lo que ya acordamos como grupo. Quedamos que iríamos de martes a jueves. Ajá. ¿Lo estaríamos Porque viendo? Sí, lo estaríamos viendo y lo estaríamos afinando. En cuanto yo tenga instrucciones de regreso, ¿sí? Ya lo estaría platicando y lo estaría afinando con ustedes. ¿Les parece? sí, profe, pero bueno, de lunes a viernes quedamos que en línea, porque pues no iríamos nada más a una clase, sería mucho, pues sí, sería mucho gasto también para Sí, algunos y se perdería mucho tiempo. sí, lo estaríamos afinando, ¿eh? Sin ningún problema. Vale, gracias. No, ¿de qué? Entonces, fíjense bien, les voy a poner un principio y ahorita se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿sí? En un principio dicen en un expediente, el responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales será el contratista, pero en caso de que incumpla con los salarios y prestaciones y con el eterno de sus cuotas y aportaciones del Seguro Social, corresponderá al contratante como beneficiario de las obras ejecutadas o al de los servicios prestados responder de las obligaciones nacidas de las relaciones de trabajo. Para que la subcontratación produzca plenos efectos de juicio, la parte demandada deberá de acreditar la existencia de un contrato escrito en el que se cumplan los siguientes requisitos: que no abarque la totalidad de actividades iguales o similares
que se desarrollen en el centro de trabajo, que se justifique por su carácter especializado, que no comprenda tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Entonces, el incumplimiento de uno de los requisitos hará innecesario el estudio de los restantes. Consecuentemente, en el juicio laboral, la parte demandada niega la relación de trabajo y argumenta la existencia de un régimen de subcontratación, que pues también ahí ya la subcontratación ya está eliminada, ¿no? Pero digamos, les estoy poniendo un ejemplo. La Junta deberá estudiar la litis de forma pormenorizada y correlacionada con el material probatorio desahogado para cerciorarse del cumplimiento de todos los requisitos. Entonces, relativo a ese criterio descrito, parece adecuado. Incluso presenta algunas ventajas, por ejemplo, el criterio emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se analiza, que viene a mejorar la dicción del derecho en materia laboral, puesto que precisa los lineamientos a seguir para dilucidar cuáles se detona la responsabilidad laboral. Más lo dicho va a contravenir con los avances para la clase trabajadora, pues de existir una plena responsabilidad solidaria entre el contratante y el subcontratante, la del subcontratante beneficiario del trabajo se vuelve un obligado indirecto que solo responde al trabajador y a la autoridad del trabajo cuando el subcontratista incumpla, lo que trae la consecuencia de que en los juicios de trabajo se alarguen más de lo que ya tarda en su trámite, violando la disposición del artículo 15 de la misma Ley Federal del Trabajo, que establece la plena responsabilidad entre contratista y subcontratista en la relación laboral, además de que contraviene con los criterios planteados con las jurisprudencias de la segunda sala, que señala que ante la conexión superlativa con la relación del trabajo, el beneficiario de los trabajos o servicios estará en posibilidad material y jurídica de responder solidariamente en el cumplimiento de los deberes de seguridad social, no obstante carecer de la calidad de patrón al no pagar salarios ni proporcionar materia prima, maquinaria, herramienta del trabajo, aguando en este caso la responsabilidad solidaria esa responsabilidad solidaria no es absoluta frente a toda la obligación incumplida, pues debe de tenerse presente el artículo 26 de la misma Ley del Seguro Social. En caso de pagar tal beneficio, puede repetir contra el contratista independientemente al intermediario. Entonces, eso es nada más un ejemplo de manera general, ¿sí? Entonces, hay veces que emiten criterios contrarios a las mismas jurisprudencias o a la misma ley que contrapone los derechos de los trabajadores. Entonces, en ese caso, nosotros debemos de estar muy atentos en este sentido, porque ahí el problema va a radicar en la solidaridad. En este caso, cuando es pasiva y cuando hay pluralidad de deudores o que cada uno de por sí está obligado a cumplir íntegramente con la obligación debida, por lo que va a ser necesario señalar que establecer un orden de prelación en el reclamo de las obligaciones entre subcontratista y contratista, y violenta el que establece la solidaridad contenida en la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese es un ¿cómo se llama? Un ejemplo, ¿no? Relativo a ello, también tenemos ciertos paradigmas del proceso del trabajo. ¿Cuáles van a ser? Bueno, existen ideas de generación
tras generación que han permeado a los juristas y en este caso a los operadores del mismo derecho, mismas que muchas veces no tienen fundamento legal ni constitucional, pero se arrastran en operaciones, en este caso inerciales, repetición de conductas y de vicios de los cambios legislativos no alcanzan a trastocar, y muy por el contrario, la norma reformada se interpreta en el sentido de mantener las mismas conductas. Esa es la ley de siempre que se ha hecho así. Tales ideas, entonces, se han convertido en obstáculos y podemos concebirlas como paradigmas establecidas, pues, en esta última, pues son ciertos ideales, ¿no? Entonces, dentro del mismo procedimiento del trabajo, sí, básicamente va a ser tripartito, clásico, antiguo, tradicional, y que encontramos una serie de paradigmas que contrarian en el espíritu mismo de la misma legislación de lo que podemos señalar. Fíjense bien, hay algunos puntos y ahorita me dicen, no, pues yo creo que sí tiene razón. La parcialidad en los representantes del trabajo y del capital que en este caso se nulifican entre sí, así como el presidente de la Junta que obedece a agendas políticas, ¿no? Principio del mínimo esfuerzo relativo que observamos en este principio en caso de que la Junta debiera ordenar diligencias de manera oficiosa o proveerlas ante la solicitud de los intervenientes, pero se abstiene justamente en su práctica, por ejemplo, el dictado del laudo, la práctica del emplazamiento, fijar medidas cautelares, etcétera. Entonces, ahí estamos viendo algunos puntos, ¿no? O una estructura rígida de funciones. En este caso, es notorio que existe una estructura dispuesta por la ley, por el reglamento, en el que existen actuarios, secretarios de acuerdo y mecanográficos. Al margen de ello, ante la insuficiencia del personal, es necesario que se amplíen las funciones de los mecanógrafos como auxiliares de los secretarios en la elaboración de acuerdos. O algunos otros ejemplos, falta de trabajo colaborativo. Dentro de ello va a haber o vamos a evidenciar que los auxiliares tienen la función principal de dirigir el trámite en las audiencias, no sé si les ha pasado, o más, es evidente que por falta de emplazamientos, la mayoría de las audiencias deben diferirse, en este caso se traducen en tiempos muertos, en el que el funcionario se encuentra ocioso, por lo que sería ideal que auxiliaran en la elaboración de dictámenes, de laudos o de acuerdos durante los tiempos muertos, ¿no? Y cosa que no sucede. Y tan es así que, bueno, siguen en este caso difiriendo las mismas audiencias. Entonces, dentro del principio colaborativo se encuentra inmerso justamente en la fracción primera del artículo 42 del mismo reglamento de la Junta Federal, que va a señalar respecto a los auxiliares. Y dentro de ello, pues bueno, por ahí dice que va a asumir dentro de sus atribuciones legales la intervención en el procedimiento, en los expedientes que le asignen, desde la etapa conciliatoria hasta que declare cerrada la instrucción. Entonces, haciendo efectivo el principio de inmediatez que debe de caracterizar justamente el proceso laboral, a tan fin que estableciera una vinculación directa y continua del mismo auxiliar con lo actuado.
En cada expediente, en la conciliación, en la instrucción del proceso, en el proyecto de resolución o laudo, para que éste sea reflejo de la compenetración de las actuaciones o no del simple estudio de los autos. Entonces, relativo a ello, por su parte, también en la práctica, pues a veces ellos eh, reciben cierta necesidad de dádivas y eso pues la concesión de medidas cautelares o de las diligencias queda supeditada al pago de alguna cantidad económica, y si bien tal práctica está prohibida y es sancionada en el plano legal, la realidad obedece a que se condiciona en este caso las resoluciones o las actuaciones a tales dádivas. Entonces, lo anterior se suma a que se va a generalizar la práctica, y por otra parte está prohibido videograbar las audiencias o actos en donde se realice el acto de corrupción derivado del criterio del Pleno de la Junta Federal. Entonces, si ustedes ven, pues hay justamente por eso, pues se va dando pues parte de esta reforma para erradicar justo estos paradigmas. ¿Y por qué? Ahora les voy con los paradigmas de la nueva reforma laboral. Y ahorita ustedes me van a hacer un comentario de lo que yo les dije, tanto de la vieja como la de la actual. Dentro de los nuevos paradigmas, justamente de la nueva justicia laboral, ¿sí? Se expone que hay un salto paradigmático de la misma justicia del trabajo. ¿Cuál va a ser? Va a ser la actuación oficiosa y partimos de la premisa de que en el derecho procesal del trabajo forma parte del derecho social que va a buscar proteger a los grupos históricamente vulnerados. En tal sentido, el trabajador es parte de una clase desprotegida, tiene menos recursos económicos que la parte que enfrenta, en este caso las empresas, tiene menos disponibilidad de tiempo, es ignorante en sus derechos y la norma jurídica, o tiene necesidad económica al tener que sostenerse y así a su familia. Entonces, dentro de ello va a carecer justamente de medios de producción propios. La parte patronal es parte de la clase dominante. Entonces, tiene mayores recursos económicos que la parte trabajadora, tiene un área legal específica que atiende todos los asuntos relacionados, los gastos del área legal ya se encuentran, por lo menos así debiera de ser, contemplados en sus planeamientos financieros, o es decir, la existencia del mero trámite procesal no aumenta los gastos, o con frecuencia se pagan sueldos irreales y sin prestaciones adecuadas al trabajador cuando las empresas se solidifican, o las pymes, o en este caso las microempresas, no reportan el número real de empleos y salarios reales en las autoridades de seguridad social con la finalidad de disminuir costos. Al respecto, pues es importante mencionarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas sí hay una disparidad en relación a a ese sentido. Entonces, las clases desprotegidas, como ya las mencioné, deben de ser resguardadas de los abusos y de las arbitrariedades justamente de lo que ya mencionamos. Se ha detectado violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores por parte de algunas instituciones también del Estado, en concreto con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, los cuales cometen diversos
errores administrativos como homonimias, no sé si han escuchado de eso, o errores en el cálculo de las semanas cotizadas. Eso también es muy común, lo que genera un cálculo inferior en las prestaciones de los trabajadores, aun cuando se sabe que estos errores por parte de las instituciones son defendidas como si fueran legítimas, lo que implica una continuidad innecesaria del proceso. Por tanto, es indispensable que los operadores del nuevo sistema entiendan que la función justamente de los institutos es la protección de los trabajadores. Resulta más económico resolver los errores o omisiones con la finalidad de lograr una amigable composición. Entonces, en todos los casos, los paradigmas necesarios para el nuevo sistema de justicia del trabajo no pueden verse de manera aislada. Entonces, es un entramado de reformas constitucionales como las que son del 2008 en materia del sistema penal acusatorio, o en las del 2011 en materia de derechos humanos, o en el 2013 en materia del juicio de amparo, o las que sin duda las que debemos de agregar del 2017 y las nuevas modificaciones a la ley de amparo, o conocimientos o reconocimientos justamente de los derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales en la materia. Entonces, si ustedes lo ven, pues es algo muy interesante, es algo que vamos a estar trabajando, vamos a ver principios, vamos a ver algunas cuestiones de derechos humanos, vamos a ver todas nuestras etapas y vamos a seguir trabajando justamente en estos ejemplos o estos paradigmas. Un momento. Entonces, relativo a esto, entonces, pues hay justamente, pues estas problemáticas que se han venido suscitando, y me gustaría escucharlos. ¿Qué les pareció esta parte? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? A ver, doy 2 participaciones y ahí, pues, terminamos. ¿Alguien quiere dar su punto de vista en relación a lo que estuvimos platicando? Adelante, Antonio. Sí, con respecto a las diferencias también de la antigua ley, también vi unos aspectos que hablan sobre que en la antigua ley no contemplaba los sindicatos, pero en cuanto a federaciones y confederaciones. Y en la nueva ley ya se abrió como se abrió el artículo 60, me parece que es el 65 o 64 bis. Es el 64 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde habla sobre el registro de los sindicatos de federaciones y confederaciones. Y noté que en la antigua no lo tenía contemplado, nada más está el 364 solo. La interpretación justamente de ello mismo, pues se daba en esa diferencia o en esa cuestión plasmada, así como otras en donde ya nos habla del Centro Federal de Registro Laboral, y en el otro pues no nos contemplaba absolutamente nada, nos hablaba de la Junta, ¿verdad? Relativo a ello. Por ahí les pasé ahí algunos artículos, y posteriormente pues vamos a seguir trabajando justamente a lo que
estamos viendo. Relación a la clasificación del mismo procedimiento del trabajo, sus principios, así como también pues vamos a establecer los numerales, por ejemplo el 782 de la misma ley, entre otros aspectos importantes como el 841, que posteriormente pues lo vamos a estar platicando y lo vamos a estar viendo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Con mucho gusto lo escuchamos, y si no, pues ya estaríamos terminando el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana y espero que esta parte, yo sé que no es lo mismo estar en clase presencial, pero sin embargo, pues me gustó y me va a seguir gustando compartiéndole la poca o mucha experiencia de su servidor. Entonces, adelante, Heréndira. Sí, buenas tardes, profe. Sí, mi duda es respecto a esto. Bueno, yo creo que muchos tenemos la misma duda, profesor, porque a nosotros los demás profesores ya nos dijeron que ya los llamaron a clases presenciales y a nosotros también ya nos llamaron a clases presenciales a partir de este lunes 4 de abril. Entonces, queríamos saber si con usted también vamos a tener la clase presencial o vamos a seguir en línea, pues más que nada para ajustar nuestros horarios y saber al final cómo va a quedar, porque muchos ya están en el servicio social o trabajando, o tenemos otras actividades después. Sí, nada más dame oportunidad de plantearlo. Déjame, voy a preguntar relativo a ello y ya les estaría avisando por medio del Classroom. Bueno, sí, profesor, muchas gracias. Sí, bueno, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, profesor, gracias.